Santo, mi Dios. Poderoso tú eres, mi Cristo. Santo y bendecido sea el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Santo es nuestro Señor. Estamos dando la bienvenida al Espíritu Santo para que sea el mismo Espíritu quien haga llevar este mensaje en esta preciosa noche. Santo tú eres, mi Dios. Bendecido tú eres, mi Cristo. Gracias te damos, mi Jesús. Gracias te damos, mi Dios. Alabado y bendecido sea el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo y poderoso tú eres, mi Dios. Santo y poderoso tú eres, mi Jesús. Alabamos tu santo y bendito nombre en esta preciosa noche. Noche que Dios nos ha dado para dar gracias, alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Como todos sabemos, cada inspiración que viene de la Biblia es una grandeza sin igual, porque toda la grandeza de las Santas Escrituras se encuentran aquí en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero las Escrituras son algo bien importante en cada una de nuestras vidas. Así nos hizo saber el apóstol Pablo, especialmente en Timoteo. Él nos quiso dar enseñanza de que teníamos que dejarnos llevar por las Escrituras, que las Escrituras son las que nos llevan a fortalecernos en la parte espiritual con Cristo Jesús. Bienvenido a cada uno de los que vayan a conectarse, aquellos que se vayan a conectar luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es grato para mí nuevamente estar con ustedes para traer otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Siempre yo tengo un tema porque me interesa de lo que yo leo. Yoshua, Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente, bendiciones. Me gusta sacar un tema porque de estos temas es que me dejo llevar por el mensaje cuando leo la palabra del Señor. Y en esta noche el tema que yo les traigo es la grandeza de las Santas Escrituras. Y la cita bíblica se encuentra, Dios te bendiga, Nélida Figueroa, en Segundas de Timoteo, un capítulo y un versículo bien sonado y que todos y cada uno de nosotros conocemos. Pero tiene una enseñanza especialmente en lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de lo que son las Escrituras del Señor. Pues en Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo del 16 al 17, y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Todas las Escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios añada bendición a esta su santa palabra. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, damos gracias, Padre Santo, porque tú nos permites traer nuevamente un mensaje más de parte tuya, mi Cristo Jesús. Padre, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí. Pon palabras tú en mi boca, pon carbón encendido en mis labios, y que esta palabra fluya a través de la palabra y de tu promesa.
Bendice a cada uno de los hermanos que se vayan a conectar, aquellos que se conecten luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones. Y todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenida mi esposa Yesenia Guillén. Todas las escrituras son inspiradas por Dios. La enseñanza que aquí el apóstol Pablo nos enseñó es la manera en que las escrituras bendicen nuestras vidas. Muchos de nosotros sabemos que por medio de la palabra de la Biblia es que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Es la forma y manera que nos instruye a cómo llevar una vida en santidad con Dios. Y esa es una parte bien importante hoy en día, porque hoy en día tenemos que leer la palabra para que podamos instruirnos en base a lo que nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos enseñas a ser correctos. Cuando hablamos de correctos, significa que nos enseña a cómo llevar un evangelio con Cristo Jesús. No un evangelio a la manera que nosotros querramos, no un evangelio a la forma que muchas personas hoy en día llevan, que no son guiados por el Espíritu Santo. Hoy en día se ha visto y se ve en muchas iglesias que lo que mueve al Espíritu Santo son las pantomimas, los títeres, los payasos, y esas cosas, a la cual no son cosas de Dios. Y le explico. Porque si una persona es quien alegra el corazón de una persona, pues el Espíritu Santo, ¿dónde lo va a dejar? ¿Dónde se queda el Espíritu Santo? Pues eso es en base del Espíritu Santo. Pero para mantener y llevar una vida perfecta, guiados por el Espíritu Santo, es la palabra de Cristo Jesús, que es la que nos enseña a hacer las cosas correctas, a hacer las cosas bajo la voluntad de Cristo Jesús. Porque Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Preparar. ¿Para qué nos estamos preparando hoy en día cada uno de nosotros los creyentes? En una venida de alguien que viene, murió, resucitó, se fue y volverá a buscar a su pueblo. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pues tenemos que estarnos preparados para ese momento cuando Cristo Jesús venga por su iglesia. Pero ¿y cómo vamos a estar preparados si ni leemos la Biblia? Y si la entendemos al revés. Y si la entendemos al revés, más nunca nos vamos a glorificar por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios es el Espíritu Santo. Porque cuando la palabra de Dios es fidelina, cuando la palabra de Dios toca el alma y el corazón de cada uno de nosotros, sabemos que hay algo mucho más allá, algo sobrenatural que nos ilumina, que se mueve en medio de nuestras vidas. Y ese es el Espíritu Santo. Pero también nos capacita, nos da capacidad para entender su palabra. Nos da capacidad para hacer las cosas que tenemos que hacer cada uno de nosotros para con nuestro Señor Jesucristo. Esto del Evangelio no es religión. El Evangelio es algo que es bien diferente a lo que muchas personas... Usted es religioso. Religiosos son los feligreses, los católicos y todas las razas. Y todas las denominaciones que hay hoy en día de iglesias. Pero ser creyente y ser cristiano en Cristo Jesús son dos cosas que abarcan.
Pues nosotros nos tenemos que capacitar por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra. Porque su palabra aquí mismo nos lo dice. Todas las escrituras son inspiradas por Dios. Es la Biblia. Todas estas escrituras que están aquí plasmadas en cada uno de estos libros, en los 66 libros que hay, vienen porque Dios ha sido quien ha inspirado a personas para escribir lo que se llama la Biblia. Porque son personas llenas del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos llenamos de esa potestad del Espíritu Santo, y cuando digo potestad es porque nos da esa fuerza, nos da esa fortaleza para llegar a alcanzar lo que nosotros queremos en Cristo Jesús, que es una vida eterna, una salvación. No reconocimiento, no dejarnos ver delante bien de nadie, porque esto no es cuestión de dejarse uno ver bien. Uno de que tiene que hacer es hacer las voluntades de Dios, porque el que lo único nos mira es nuestro Señor Jesucristo. Su voluntad, su ser fidelinos a lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en esta preciosa noche, en esta escritura, que todas las escrituras son inspiradas por Dios para capacitar al pueblo. Cada uno de nosotros somos el pueblo de Dios, pero para entonces llevar esta palabra, la palabra de Cristo Jesús, todas aquellas enseñanzas que nos dejó hasta este momento que llega el Apocalipsis, porque ya estamos viviendo un Apocalipsis que muchas personas no se están dando de cuenta, pero ya estamos en el área del Apocalipsis. Ya estamos al final de las Escrituras. Ya pronto todo esto terminará. Pero tenemos que prepararnos. Tenemos que estar capacitados para cuando llegue ese gran momento. Eso va a ser como ladrón en la noche. Un ladrón cuando va a su casa a robar, no te dice, mira, despiértate que voy a robar a tu casa. El ladrón va calladito, actúa y hace. Así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como ladrón en la noche. No va a haber aviso, se está avisando hoy en día a las personas, pero cuando llegue ese momento ya se acabaron los avisos. Se le hace tarde a muchas personas para que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a que hayan aprendido cuál es el propósito de Dios, para estar capacitados para cuando llegue este momento. El sonar de las trompetas solamente los creyentes en Cristo Jesús y los que estén apuntados en el libro de la vida son los que van a escuchar las trompetas. Los demás no la van a escuchar porque, como dice la palabra, como ladrón en la noche, así vendrá la venida del Hijo del Hombre. Para que hagamos todas nuestras buenas obras y para hacer nuevas obras, porque esto más nunca se va a terminar. Esto continúa de escala en escala hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que hacer nuevas obras. No es que estemos sentados esperando, escuchando y leyendo nada más, sino hacer voluntades que el Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Y esas son las obras que aparecerán en un libro donde habrán dos, el de las buenas y de las malas obras. Y si usted cubre más las malas obras que las buenas, y de las buenas no tiene cosas de peso, su día lo verá con nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante es que cada uno de nosotros aparezcamos en el libro de la vida. En el libro donde vamos a saber si en realidad vamos a ser salvos o no.
Hay muchas personas que no hacen las voluntades del Señor y están predicando de que si ya yo soy santo, de que si ya yo soy salvo. Mentira de Satanás. Todavía no se sabe nadie si se va a salvar con seguridad o no. Acordémonos. Seguimos siendo pecadores. Pero no es tanto por el pecado. Es por las acciones que nosotros hacemos para desacreditarnos nosotros mismos. Acciones que el Señor Jesucristo los cobija por las obras, malas obras. No actuamos como cristianos, actuamos como personas que lo que queremos es tener interés en las cosas materiales. Estamos actuando mucho en una forma diferente a como Dios quiere que nosotros actuemos. Y este servidor siempre me incluyo, porque yo no soy perfecto. Y el día que sea perfecto es porque me haya ido con Dios. Pero todavía yo no puedo decir, yo soy salvo. Con certeza, no lo puedo decir. Es la gracia divina de Dios, que es la gracia salvadora para cada uno de aquellos que hayamos tenido fe, hayamos creído en su palabra, en su llamado y en su mandamiento. Santo. No solo nos enseña el verdadero y nos corrige. Nos enseña lo que es la verdad, pero también nos enseña cómo nos corrige. Porque nosotros hemos sido personas desorganizadas, hemos sido personas desorbitadas, hemos sido personas que no teníamos un orden en nuestras vidas, pero Jesucristo vino, murió por cada uno de nosotros para darnos una corrección a cada uno por medio de su palabra. Pues nosotros tenemos que aprender a dirigirnos por medio de la palabra de Cristo Jesús. Santo eres tú, mi Dios, y poderoso tú eres, mi Cristo. Hay poder en Jesús. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así. Capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cada uno de nosotros esperamos esa luz que nos alumbra en el caminar con Cristo Jesús. Porque la Biblia también nos enseña y nos da capacidad para hacer lo correcto. Vuelvo y reitero, nosotros éramos personas que no estábamos educados en una forma educada, sí, quizás por las escuelas. En las escuelas pues nos educan cómo contar estudios sociales, ciencia, y nos enseñan la educación básica de lo que es una persona en cuestión de aprender algo. Asimismo en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos educa por medio de la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien atentos a lo que nosotros escuchamos de parte de Dios. Pero tenemos que estar atentos también a aquellos que no hablan la verdad de parte de Cristo Jesús. Este servidor siempre ha dicho, si yo no hablo palabra por palabra de lo que dice la palabra, no predico. Porque para predicar algo que lo que haga sea confundir al pueblo de Dios, no podría tener haciendo una buena obra para el Señor. Porque la Escritura nos enseña y nos educa
pero nos da la capacidad para hacer lo correcto, porque en ella conocemos lo que Dios pide de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos exige a nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Que seamos obedientes, que obedezcamos su mandato, que no pequemos, que llevemos una vida como un buen cristiano, que nos eduquemos por medio de la palabra, pero sobre todo que llevemos esta palabra a toda aquella persona que necesita amor y paz y tranquilidad hoy en día. Hoy en día se pierde el que quiere perderse, porque si es falto de la palabra, estaría mintiendo, porque no nada más este servidor. Muchas personas se han dedicado hoy en día a llevar mensajes por medio de las redes sociales. En muchos casos en las limitaciones, en otros casos es que Dios lo permite para que esta voz llegue lejos a diferentes lugares del mundo. Porque eso es lo que el Señor pide de nosotros. Como le dijo a los apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor Jesucristo le dijo, para que en mi nombre saquen demonios, echen fuera y sanidades y reprendan al enemigo. Esa es la cosa que Dios nos da a nosotros para hacer en buenas obras. No un apóstol que esté sentado sin hacer nada esperando que le caiga la lana. Y su oveja sin pelo, sin lana y sin nada. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿A dónde es que vamos? ¿A dónde vamos a estar? Porque la palabra y la Biblia dice que para estos tiempos habrán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos pastores y muchas personas que no están llevando en la palabra de Cristo Jesús. La apostasía personal se está viendo en el ambiente. Y la apostasía significa aquellas personas que se quieren lucrar por medio de las cosas materiales. Personal. Y si nosotros hacemos esas malas obras para con el Señor, no vamos a llegar a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Muchos a veces decimos, Dios mío, ¿por qué tú no vienes? Porque es que este mundo ya está demasiado. Ya esta vida que se vive es una cosa increíble. Hay mucha maldad. Hay muchas personas que no tienen entendimiento. Hay muchas personas que lo que hacen es perturbarle la paz a los demás. Pero una cosa Jesucristo nos enseña y nos dice, soportaos todas las cosas porque mía es la venganza. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial. Tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lo enseña la palabra de Dios. De cómo nosotros debemos de manejarnos, cómo de nosotros tenemos que comportarnos. La capacidad mental de cada uno de nosotros. La preparación en cada una de nuestras vidas. Quien nos forma, quien nos transforma y quien nos educa es la palabra de Dios. Santo mi Dios. Porque en ella conocemos lo que Dios pide de nosotros. Santidad, humildad, alejarnos del pecado y seguir viviendo una vida en Él. Porque es su voluntad buena, agradable y perfecta. Agradable cuando nosotros agradamos a Dios en las cosas que nosotros hacemos para agradarle.
Lo podemos hacer en nuestros hogares, ya sea orando, leyendo su palabra para educarnos, escuchando alabanzas. Y todas esas cosas son las que agradan a nuestro Dios. Pues es agradable y eso nos lo enseña la palabra de Dios. En la voluntad buena de cada uno de nosotros en agradar a nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos enseña cómo vivir una vida perfecta en Cristo Jesús. Nosotros ninguno vamos a ser perfectos todavía. Porque la perfección es algo de una formación que nosotros encontramos mediante la palabra de Dios. Practicamos lo que es la perfección. Carlos Luciano, Dios te bendiga. Pero nadie todavía en esta vida puede decir, yo soy alguien perfecto. Porque quien nos va perfeccionando a cada uno de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Si seguimos los mandamientos, si estamos capacitados, si nosotros practicamos el caminar que caminó nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no pide mucho de nosotros. Simplemente obediencia. Que seamos obedientes a su palabra. Santo eres mi Dios. En la segunda parte del versículo 16 nos dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si nosotros supiéramos que somos justicieros del el mandato de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos que batallar con cosas que nosotros no vemos, pero tenemos que defender la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de la maldad, el amor de muchos se han enfriado. Y es que están dejando de vigilar y ser vigilantes a lo que es el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un Dios que nos instruye por su palabra. Pues nosotros tenemos que obedecer y hacer caso a lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. El humano no nos da nada. El hombre no nos da nada. Todo lo que nosotros querramos, tenemos y adquirimos en esto de caminar del Evangelio con Cristo Jesús, viene de allá arriba del cielo. Viene de parte de nuestro Dios. Él es el que nos da todas estas cosas para que nosotros continuemos adelante, para llegar a alcanzar una vida, una nueva vida. El hombre no le da vida a nadie, el hombre la quita. Porque Satanás lo que vino fue a matar, a destruir y a robar. Pero Dios nos da vida en abundancia si buscamos de Él y de su palabra. Siendo obedientes, siguiendo su mandato, haciendo sus voluntades como Él quiere que nosotros hagamos. Todo esto nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que estar capacitados. Porque la Biblia nos enseña cómo capacitarnos para llevar una vida en Cristo Jesús. Porque la Biblia fue diseñada de tal manera que puedo arrojar luz. ¿Qué es la luz? Si ustedes saben, usted prende una vela y esa vela usted la pone debajo de una mesa, no va a alumbrar nada. Porque está en lo oculto. Pero si esa vela la ponemos en el medio de la sala o en una mesa, va a haber luz. Pues nosotros tenemos que sobresalir para que Dios nos alumbre con su luz divina. Porque la luz sobre nuestras faltas y defectos. Porque ahí es cuando está lo oculto.
lo que el ser humano no ve. Pero el Señor Jesucristo todo lo ve y todo lo sabe. Y todo a la larga saldrá a la luz. Pues nuestro Señor Jesucristo lo que quiere es que nosotros seamos obedientes a su mandato. Pero sobre todo, dejarnos llevar por la palabra de Dios. Vuelvo y repito la segunda parte del versículo 16 de Segunda de Timoteo nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. Que nosotros nos enseña la Biblia a ser humildes, a llevar la palabra, a hacer las voluntades que Dios quiere que cada uno hagamos hoy en día, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros somos justicieros de Dios y nosotros clamamos a nuestro Señor Jesucristo para que todas aquellas personas vengan a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Pero para todas estas cosas tenemos que estar preparados. ¿Y de dónde nos preparamos? Y viene esa preparación por medio de la palabra de Dios. Cuando leemos y entendemos lo que nos quiere decir su palabra, ahí en adelante que nosotros vamos educándonos, vamos aprendiendo, vamos a ir construyendo una vida espiritual. Una vida espiritual que solamente nos las da nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Por eso es que las escrituras son bien importantes hoy en día para el fundamento de cada uno de nosotros. Santo es Señor. Porque la palabra corrección significa restaurar. Ahora, cuando nos corrigen por medio de la palabra, es porque estábamos mal educados. Es porque no estábamos educados a la forma y manera que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos educados por medio de su palabra. Pues nosotros tenemos que tener una corrección. Esa corrección nos las da la palabra del Señor. Porque lo que hace es restaurarnos, nos hace nuevas criaturas, pero en un estado recto y correcto. Dios no hace cosas que sean imperfectas. Dios no hace cosas que no sirvan. Dios no hace porquerías. Dios lo que hace todo es correcto y perfecto, porque Él nos corrige por medio de su palabra para hacernos en la perfección, a la forma y manera que Él quiere que cada uno de nosotros seamos hoy en día. Pero esa corrección hay muchos que no quieren cogerla, hay muchos que no se quieren someter. Y en esta noche vamos a someternos cada uno de nosotros, porque me incluyo este servidor. Vamos a someternos a lo que es la palabra de Dios. Para que tengamos esa fortaleza, esa constitución que solamente nos las da nuestro Señor Jesucristo. Para ser rectos como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra corrección significa restaurar. Restaurar aquello que se derrumbó, restaurar aquello que se destruyó. Y todas esas cosas, quien nos las da es la palabra de Dios, que es la que nos corrige y nos educa. Papitín Carrasquillo, y Dios te bendiga. Pero corrección significa es mejorar. Porque si nos educan por la palabra, nosotros nos dejamos llevar por la palabra para ser mejores seres humanos, mejores creyentes, porque nosotros venimos de una educación distorsionada. En muchas ocasiones, quizás ha sido por nosotros mismos,
Pero quizá en los hogares han habido situaciones y problemas que nosotros crecimos en un hogar que no había educación acerca de los valores de Cristo Jesús. Y aunque nosotros lo hayamos pasado, hay algo en el tiempo que nos detuvo, nos destruyó, nos quiso sacar del concepto de lo que era la educación creyente y la educación cristiana en nuestros hogares. Servidor y ejemplo, este servidor nació en un hogar cristiano, pero se descarriló, se desvió, pero volvió al redil. El Señor Jesucristo me reconstruyó mi vida, mejoró mi alma y hizo resaltar todas aquellas cosas perdidas que yo tuve en el pasado, para hacerme una nueva criatura. Así Él quiere con cada uno de nosotros, que seamos restaurados por medio de la fe salvadora, pero la fe viene por el oír la palabra. Y si nosotros escuchamos la palabra del Señor, si nosotros indagamos, si nosotros escudriñamos las escrituras, podemos aprender y ser reconstruidos nuevamente por parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia es la que nos lleva al camino de la corrección, para educarnos, para redarguir y para todas esas cosas que el ser humano necesita hoy en día. Hay mucha desobediencia en el pueblo de Dios. Y viene Cristo Jesús a darnos esta enseñanza por medio de su palabra para que nosotros seamos mejores creyentes en su palabra. Palabra fidelina. Muchos dicen que la Biblia la escribió un hombre inspirado por Dios, no fue un hombre cualquiera. Ahora hay Biblias que se han hecho, que le han cortado toda la verdad de lo que es la verdad, de lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros no podemos estar escuchando cosas que nos hacen caer delante de la gracia de Dios. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No escuchar a mí nada más. Hay muchas personas que están llevando la verdadera palabra de Dios hoy en día. Pero en lo que este servidor respecta, yo me educo primero por la palabra, estudio lo que voy a hablar para después poder hablar de lo que estoy hablando hoy en día. Que donde viene la fe, viene por la palabra de Dios, por el oír la palabra. La educación más grande que podemos tener cada uno de nosotros viene de parte de Cristo Jesús. Porque Él nos cuida, Él nos protege y Él siempre estará con cada uno de nosotros. Ella es infalible, que no puede errar. Esa palabra infalible es que nosotros, la palabra nos enseña para que no erremos, para que no pequemos, para que caminemos en un caminar recto, puro y digno con nuestro Señor Jesucristo, con el fin de buscar lo que todo el mundo quiere hoy en día, vivir una vida con Cristo Jesús, una vida donde no vamos a morir. Se deshacerá este carapacho, como decimos nosotros, pero el alma de cada uno de nosotros junto con el espíritu irán para un descanso hasta que Cristo venga por su pueblo. Ya eso sucederá. Ya los tiempos han habido muchas señales que vienen desde el cielo. Lo que pasa es que el ser humano no se está dando de cuenta de esas señales. Santo. Pero, ¿cómo nos inspira Dios a cada uno de nosotros el hacer esto para convertirnos en personas piadosas, nueva compasión, para movernos a compasión,
Piadoso significa que nosotros nos movemos en un paso firme y decidido, que hemos aprendido la palabra del Señor y hacemos sus voluntades. Una persona piadosa es una persona que se cuida de todas aquellas cosas que puedan interrumpir su caminar con Cristo Jesús. Ya todo el mundo y todos conocemos cómo el enemigo trabaja en la vida del creyente. Es bien astuto, pero no tiene el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Nosotros con poder, con gloria, invocando al nombre del Padre Celestial, que inclusive el Hijo, si clamamos a Él acude en defensa de nosotros delante de su Padre. Pues nosotros tenemos que buscar de esa parte espiritual en Cristo Jesús. Ya pronto Cristo viene. Viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Pero el estudio de las doctrinas, las buenas doctrinas del Evangelio, mejoran la conducta más rápido. ¿Cuál es la sana doctrina? Vamos a hablar. De muchas personas, yo soy de la sana doctrina, pero están en pecado. Pero no hacen lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pues eso no es ninguna sana doctrina, porque la sana doctrina es la misma palabra de Dios, que es la que nos da el estudio de esa doctrina, porque sana doctrina significa educación, que nosotros nos educamos por medio de la palabra. Y esa educación la encontramos en Cristo Jesús, por medio de su palabra. Pero el estudiar de las doctrinas del Evangelio mejorará la conducta más rápida de cada uno de nosotros. Pero mucho más rápido de lo que el estudio de comportamiento. Comportarnos. Cuando vamos a la escuela tenemos que comportarnos en una postura, porque si nos salimos de esa postura la maestra nos castiga. Dios no nos castiga, pero nos reprende. Nos educa por medio de su palabra a todo aquel que quiere educarse por ella. El comportamiento del creyente tiene que ser un comportamiento que vaya a la par por dentro y por fuera. Porque por dentro puede ser una cosa, pero por fuera puede ser otra. Tenemos que estar limpios por dentro y por fuera. Porque hay 4 cosas que nos benefician al leer la Biblia. Una de las cosas es la valentía. La Biblia nos enseña a ser fuertes y valientes. Como estuvo con Moisés, el Señor estará con nosotros. Y dice la palabra a Josué: esfuérzate y ser valiente. Pues esa fortaleza, esa valentía viene de parte de Dios. Dios nos da esa valentía porque Él no nos dio un grado de cobardía a ninguno de nosotros. Él nos dio un grado de valentía para que nos enfrentemos a las cosas de la vida. Las cosas de la vida, aquello que viene de las tinieblas que no se ven, pero existen. Como una persona me dijo una vez a mí que no creía en el infierno, que no existía, que el diablo hacía maldades. Si usted no cree que el diablo hace maldades, se va a ir con él. Porque el diablo hay que conocerlo en sus maldades. Porque cuando el enemigo pone algo negativo en nuestras vidas, no viene de Dios. Y todo lo que es positivo, las cosas que nosotros tenemos que hacer para educarnos por la palabra, esa es la educación que tenemos que tener cada uno de nosotros. Pero el primero de 4 que yo escribí es la valentía.
Esfuérzate y sé valiente, dijo Jesucristo, el Padre. Ahora, el poder. Tenemos que poner poder para afrontar a todas esas cosas que se nos presentan en la vida. Tenemos que crear poder para reprender demonios en el nombre de Cristo Jesús. Él nos da poder para llegar a lugares donde muchas personas aún no han llegado. Él nos da poder para repeler todas las acechanzas del enemigo. Santo eres Dios. Pero también Él nos enseña lo que es el amor. Y nos da amor a cada uno de nosotros, para que creamos amor para los demás. Y ese amor viene combinado con poder y con valentía, porque no nos da un grado de cobardía a ninguno de nosotros. Dios nos da un grado de poder, un grado de valentía conjuntamente con amor. Pero hay algo bien importante, que es el dominio propio. Nosotros tenemos que tener un dominio propio en nuestras vidas. ¿Cómo controlarnos de las cosas del enemigo? ¿Cómo controlarnos del mundo? Este mundo hoy en día, que donde quiera que nosotros nos metemos, es corrupción, es pecado, hay necesidad de parte de Dios. Porque hay personas que aún no han conocido a Dios. Hay personas que necesitan de Jesucristo, pero no conocen lo que es la palabra. Pero Dios nos da un grado de dominio propio, y ese grado de dominio propio es el Espíritu Santo, que es el que controla nuestras acciones, que es el que controla nuestras vidas, que es el que controla nuestros impulsos, que es el que nos da valentía, poder y amor para amar al prójimo. Todas estas cosas las encontramos por medio de la palabra. Porque el Espíritu nos produce en el pueblo de Dios temor, timidez y no cobardía. Porque el Espíritu nos hace fuerte a cada uno de nosotros. Porque el pueblo de Dios nos produce el Espíritu. El pueblo de Dios nos produce temor y timidez. Timidez en qué es lo que nosotros hacemos. Porque Dios es un Dios celoso. Y Dios nos está mirando a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que estar cobijados y vigilantes a todas las cosas que nosotros mismos hacemos. Vamos a ver qué nos dice en Gálatas. Santo eres mi Dios. Y ya mismo estamos por terminar. En Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Y dice: mas el fruto del Espíritu es el amor. ¿Estamos entendiendo cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es algo que Dios, Espíritu Santo, quiere que sea en nuestras vidas. Eso nos exhorta aquí en su palabra el apóstol Pablo. Mas el fruto del Espíritu es amor y gozo. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo nosotros gozamos. Por eso es que estamos hablando, y dije desde un principio, que no son los payasos, no son los pantomimas, no son los títeres hoy en día que ponen en las iglesias. Porque ¿dónde van a dejar al Espíritu Santo? Lo tendrán encadenado como si fuera en una jaula, un pet shop.
para que nadie lo vea y lo usan a conveniencia. No, el Espíritu Santo tiene que manifestarse en la iglesia siempre, 24/7, y en nuestras vidas también. Porque más el fruto del Espíritu es amor. Y si es gozo y paz, también es paciencia y benignidad, bondad y fe. Todas estas cosas tenemos que crear cada uno de nosotros hoy en día. Porque es algo de Dios, Espíritu Santo, quien que sea en nuestras vidas. ¿Qué queremos que el Espíritu Santo haga en cada una de nuestras vidas? Hacer voluntades de Él. Pero que nosotros controlamos nuestros pensamientos. Hay muchas veces que ese es el problema del ser humano. No sabe cómo controlar los pensamientos. Porque hay veces que dicen, Dios me dijo, y no está seguro si fue Dios o qué fue quien se lo dijo. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados por medio de la palabra de Dios. Porque el Espíritu controla a nosotros, sentimientos y acciones. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Esto es en lugar de controlarnos a nosotros mismos. Pues tenemos algo que nos controla a cada uno de nosotros. Esforzarse en la gracia de Dios. Es lo contrario de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, porque la fuerza de cada uno de nosotros vienen de parte de Dios. Sino es tomar todo lo que Dios nos dio en Cristo para la vida. Tenemos que llevar esa fortaleza que viene de parte de Dios, pero tomando no nuestras propias voluntades, sino la voluntad de Cristo Jesús. Lorena, Dios te bendiga. Pero la gracia de Dios, esa gracia poderosa y divina, santo tú eres de Dios. De nosotros, Señor, fue más abundante con la fe. Si esa confianza y esas cosas que hemos encontrado por medio de la palabra, porque miren cómo dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Por eso es que Dios nos da todas estas herramientas para que estudiemos lo que es la perfección. Vamos a ser perfectos cuando lleguemos al reino de los cielos. Pero aquí en la tierra se practica la perfección. Y esa perfección viene por medio de la palabra de Dios. Si lo hacemos, si nos educamos por medio de su palabra. Y dice también, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Estaremos preparados para las obras que tenemos que hacer para el Señor? Pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros. Y si estamos inseguros, y si estamos que no sabemos más o menos, vayamos preparándonos. Vamos a buscar de la palabra. Vamos a leer el libro que es más importante que una televisor y que todas las cosas en el mundo. No hablo de lo que es los celulares. Porque en los celulares, ahora mismo ustedes están viéndome a mí, en los celulares se lleva palabra de Dios. En la palabra hay educación de Dios. Pero también hay otras cosas que el ser humano se entretiene mirando que no son de Dios. Es como todo. Un celular es un periódico. Si a usted le gusta leer el periódico por las mañanas,
usted va a encontrar cosas buenas y cosas malas. Pues la página mala usted la deja pasar. Mire la página que es buena para que usted se eduque, se fortalezca en el poder de Cristo Jesús. Ya pronto Cristo viene por un pueblo que sea bendecido por Él. Ese era el mensaje que les tenía en esta noche, esperando que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios les guarde grandemente y recordando toda esta educación, toda la fortaleza viene por parte de su palabra. La palabra es la que nos educa, nos redarguye y nos da todas las herramientas necesarias para nosotros llevar una vida sana en Cristo Jesús. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar por cada uno de los que están presentes. Vamos a orar por toda la humanidad. Vamos a orar por aquellos que están hoy en día en las camas de hospitales. Vamos a orar por aquellos que han pedido peticiones de oración. Que en este día Héctor Vega y su hija Kiani Vega. Vamos a orar también por Gilberto Márquez y por Silvia Robles. Y por todo y cada uno de ustedes que estuvieron presentes en esta preciosa noche. Dios Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque tú nos permitiste llevar otro mensaje más de parte tuya, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor, por tu infinita paciencia para con cada uno de los seres humanos hoy en día. Pero sobre todo, Padre, que tú pongas en las mentes de cada uno de nosotros cómo tenemos que tener un caminar para caminar como tú caminaste en aquellos días, Padre Celestial, en tu ministerio. Porque tú nos quieres a nosotros para ministrar, tú nos quieres a nosotros para llevar un ministerio, pero nosotros tenemos que fortalecernos por medio del Espíritu Santo en tu palabra, mi Dios. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes, Padre Celestial. Aquellos que no pudieron estar, bendícelos también, Padre. Padre, porque de ti emana las emociones, Padre, en cada uno de nosotros. Esas emociones que por medio del Espíritu Santo tenemos control de ellas, Padre Celestial, para poder llevar tu palabra, para poder llevar tu obra a según tú quieres que nosotros la llevemos, Padre Santo. No es nuestras propias concupiscencias, Padre, sino es por tu voluntad. Hacer las buenas obras que nosotros tenemos que hacer diario vivir, Padre. Bendice a cada uno del pueblo de Dios. Bendice a los que estuvieron presentes. Bendice a los que pidieron y están pidiendo oración para esta semana, pero sobre todo bendice a la humanidad, aquellos que están encamados, aquellos que están en necesidad, aquellos que no te han conocido, Padre Celestial, extiende tu mano, Padre Santo, en cada una de esas vidas, para que ellos reconozcan, Padre Celestial, para que ellos sean educados por medio de tu palabra también y puedan venir a los pies tuyos, Padre, para adorarte, bendecir tu santo y bendito nombre, Dios. Gracias, mi Jesús, gracias, mi Cristo. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, el Hijo, y bajo la comunión del Espíritu Santo, mi Dios. Amén, amén y amén. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde, y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos.